En esta ocasión vamos a revisar lo que es un instrumento de evaluación conocido como prueba abierta con la temática de arquitectura moderna. Tenemos un ejemplo que nos dice define el concepto de arquitectura moderna y menciona al menos 3 características. Casi siempre este tipo de preguntas inicia con un pero. Sin embargo, en otras ocasiones se puede poner la opinión sobre una temática. En esta ocasión podríamos poner ¿qué opinas sobre la arquitectura moderna? Entonces, aquí en este ejemplo tenemos lo que es definir, que es un verbo, ¿no? Ahora bien, tenemos también que mencionar 3 características de la arquitectura moderna. Pues bien, aquí dentro de la pregunta podría el docente como tal poner un límite de respuesta. Entonces, la pregunta debería quedar como define el concepto de arquitectura moderna y menciona al menos 3 características en las siguientes 3 líneas, 4 líneas, ya dependiendo del docente cómo quiere el límite de respuesta. Tenemos otro ejemplo donde nos dice menciona a 3 representantes de la arquitectura moderna con sus obras más destacadas. Entonces diríamos que, como ya lo mencionamos anteriormente, que se inicia con un verbo que es mencionar. También ya el límite de respuesta ya está dentro de la pregunta, que es mencionar a 3 representantes con su obra. Entonces, el límite de respuesta podría ser 3 líneas. La tercera pregunta es de tipo ensayo, por lo que la respuesta debe ser más larga y estructurada. Con ella se evaluará las habilidades creativas, de síntesis y análisis del estudiante. Al iniciar la pregunta se encuentra el verbo que da la indicación que se va a hacer. En este caso es elaborar. Un ensayo sobre la arquitectura moderna en Latinoamérica. A pesar de que esta pregunta es abierta, tiene una limitación, porque indica qué parte de la arquitectura moderna en Latinoamérica se va a evaluar. Es con énfasis en el sincretismo artístico que genera el patrimonio intercultural del continente. Debajo de ella hay 3 ítems. Estos dan indicaciones más precisas y contienen las puntuaciones del ensayo. Esta pregunta tiene un valor de 10 puntos en total. La cuarta pregunta es abierta de respuesta restringida. El estudiante debe escribir respuestas cortas y precisas, sin dar detalle, puesto que la pregunta no pide analizar ni concretar la respuesta que se da. La indicación de la pregunta es observar el siguiente edificio y en base a ello responder las siguientes preguntas. La limitación de esta pregunta es el pequeño cuestionario que se encuentra debajo, que tiene 3 ítems. El primero dice, ¿en qué estilo de arquitectura moderna está diseñado el edificio? ¿En qué país se desarrolló este estilo de arquitectura? ¿Qué teorías científicas impulsaron el desarrollo de dicho estilo arquitectónico? Cada uno de estos tiene un punto. En total, la pregunta vale 3 puntos. La quinta pregunta consiste en una respuesta corta. Para ello, el estudiante tendrá que responder con sus propias palabras el siguiente enunciado. ¿Cuál fue el legado del arte moderno en lo que respecta a la influencia del impresionismo? Con el tema central del legado del arte moderno, se valorizará los conocimientos del estudiante en lo que respecta a esta temática. Para ello, se debe tomar en cuenta los siguientes ítems. La respuesta del estudiante tiene que constar de un párrafo de 4 a 5 líneas, no tiene que exceder dichas líneas. Del mismo modo, el párrafo tendrá que estar fundamentado en los hechos relacionados a la evolución del impresionismo dentro del arte moderno. Y para finalizar, el párrafo tiene que tener coherencia en sus palabras, no tiene que tener faltas de ortografía, en favor de que el estudiante construya un argumento sólido y crítico. Sexta pregunta. Realizar una ilustración.
Para esta pregunta, el estudiante tiene que realizar un dibujo sobre los principales monumentos o centros arquitectónicos que expongan el arte moderno dentro de la ciudad de Quito. La valorización de la pregunta es un total de 10 puntos. Para ello, se debe tomar en cuenta que el estudiante tiene que describir los elementos arquitectónicos, geométricos, compositivos y cromáticos del dibujo. Esto con el objetivo de que el estudiante identifique la evolución que ha tenido la ciudad de Quito en lo que respecta al arte clásico con el arte moderno. Del mismo modo, se valorará la creatividad del estudiante desde una perspectiva crítica, estética y funcional, considerando su calidad, su coherencia, su expresividad e innovación. Conclusión. Para finalizar, se puede decir que las pruebas de preguntas abiertas son pruebas extensas que miden las habilidades de comprensión, síntesis y creatividad del estudiante. Son más complejas que las pruebas cerradas, pero pueden estar limitadas por el docente para evaluar tan solo algunos elementos que son requeridos.